Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia de Angélica Mateluna y ya está aquí con nosotros. Bienvenida, querida Angélica. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Identidad, de continuar con esta conversación de inspiración, de fortalecimiento. Realmente eres una mujer maravillosa y deseo que Dios te siga bendiciendo así gigantemente. ¿Cómo estás, Angélica? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Hola Ángela. Bien, Hola. aquí estamos nuevamente para seguir contando nuestro testimonio de vida, porque el Señor dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Así Amén. que en eso estamos glorificando a nuestro Dios. Amén. Bueno, recapitulando un poco de lo que vivimos en la primera parte, de hecho los invito para que vayan al canal de YouTube, Nuevo Tiempo Chile, al término de esta entrevista, busquen Angélica Mateluna parte 1 y ahí van a encontrar un poco de su primera parte, pero un poco del resumen: infancia difícil, tu hijo fallece a los 19 años, casi a punto de suicidarte en algún momento de tu vida. Pero bueno, empieza este proceso de conocer al Señor. Ahí la situación con tu esposo, cuéntanos ahí, recapitulemos desde donde tu esposo empieza a recibir esta visita de la iglesia y cómo es la recepción allí. Bueno, así como te contaba, lo comenzaron a visitar en casa una hermana ya de mucha edad y también el papá de un pastor. Y comenzaron nuevamente a estudiar la Biblia, hasta que llegó un momento en que él me dijo que se iba a bautizar. Créeme que para mí fue como algo insignificante, ¿ya? No tenía sentido, aparte que yo no creía en sus cambios. Y le dije, bien, si tú quieres hacerlo, hazlo, pero no me obligues a mí ni a las niñas a ir a la iglesia, porque no lo vamos a hacer. Y así comenzó nuevamente toda esta historia que va cambiando hasta mi vida. Wow, qué significante fue para él, porque tú bien lo decías en la primera parte, a sus 17 años él conoció de Dios, se alejó y ahora en un estado de salud que se estaba recuperando, en la iglesia lo visitan y eso también destaco mucho la importancia de siempre tener en cuenta a todas esas personas. La iglesia tiene un listado: vayamos, visitemos, insistamos, no desistamos de esto, porque eso en algún momento va a calar fondo. Vamos a ir a una pausa aquí en la TV Nuevo Tiempo y vamos a continuar aquí con tu historia en el canal de La Esperanza, aquí con Identidad y el testimonio, la parte 2 de Angélica Mateluna. Ya volvemos. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estamos aquí conversando con Angélica Mateluna en esta segunda parte de su historia. Angélica, no vamos a tener ahora más interrupciones en esta conversación. Veníamos comentando de que de la iglesia habían visitado a tu esposito y él había decidido entregar su vida a Jesús. Por su comportamiento, por las actitudes contigo, no creías mucho en el cambio que él podía tener. Y me llama mucho la atención que dijiste, querida Angélica, bueno, se bautiza, pero no nos obligue ni a mí ni a mis hijas a asistir a la iglesia. ¿En qué momento te empiezas a enamorar del Señor y el Señor te empieza a conquistar y aceptas estudiar la Biblia y todo lo que viene de más? Yo comencé a trabajar en una empresa. Eh, entonces mi labor diaria ahí era de muchas horas, ¿ya? Pero igual decidí pedir permiso porque él me comentó que se iba a bautizar un sábado en el mes de noviembre del 2012. Así que pedí permiso para ir y me senté así como bien lejito, como que nadie me viera. Pero lo acompañé más que nada porque era mi esposo, solamente por eso. No porque me atrajera algo de la iglesia. De hecho, su padre también había sido adventista. Bueno, él falleció. Eh, y cuando lo acompañé, hasta ahí todavía yo no creía como en su cambio,
pero ocurrió una situación que quizás para algunas personas el escucharla es como locura, pero ocurrió en mi vida. Y en el momento en que él fue bautizado y baja las aguas bautismales, eh, yo escuché una voz muy suave, muy suave. Eh, la verdad es que no sabría decirte lo que pasó en ese momento, pero cuando él bajó a las aguas bautismales, yo vi una luz muy hermosa que penetró en las aguas. Fue como un agua muy cristalina y se veía como algo bien especial que atrajo mucho mi corazón. Y cuando el pastor hizo el llamado, unas manos suaves me tomaron de la espalda y me llevaron hacia adelante. No sabría decirte quién fue, porque nunca sentí o vi a la persona, más bien vi a la persona que me llevó, pero sí sentí esas manos que me tomaron. Y solamente cuando me di vuelta y estaba toda la congregación, yo dije, ¿qué hago aquí? Y desde ese momento yo he sentido que cambió mi vida porque después yo ya quería experimentar más cosas así. Quería ir a la iglesia, pero no podía porque tenía un trabajo de domingo a domingo. Y en algunos sábados pedía permiso para ir a la iglesia, pero no les decía que iba a la iglesia, sino que, bueno, típico, uno cuando está en el mundo miente. Así que detrás de todo esto siempre había una mentira, pero acudí a la iglesia, que me encantaba, me gustó mucho y quería como pasar más tiempo ahí. A medida que fue pasando el tiempo, entramos en el 2013, ya de noviembre en adelante fue un cambio radical en mi vida, no podía sacar esa imagen de mi mente, de mi corazón. Quería solamente experimentar nuevamente toda esa sensación que sentí ese día. Para mí el ir a la iglesia era hermoso escuchar la palabra del Señor, era hermoso tomar una Biblia en mis manos porque nunca lo había hecho y quería seguir experimentando esa sensación de un cambio porque se produjo como una transformación en mi corazón. Y poco a poco me fui interesando más en leer la Biblia, le pedí a mi esposo que me fuera enseñando un poquito, así que juntos hacíamos el culto y yo oraba mucho. Eh, Me gustó mucho esa sensación de poder conversar con Dios, porque yo conocía rezos, ¿ya? Los rezos que te enseñan en la Iglesia Católica y es como siempre lo mismo, como un papagayo, que siempre hablas lo mismo, pero con esto era distinto. Era hablar con Dios y contarle tus cosas, decirle que muchas veces te sentías cansado, que te sentías abrumado por tantas situaciones y querías experimentar la ayuda de Él. Le fui pidiendo que me ayudara. Y poco a poco el Señor fue guiando mi vida, porque llegó un momento en que orando me desmayé, me llevaron a la H y de ahí me dieron licencia. El Señor me mantuvo con licencia durante un año, me las pagaron todas. Después tenía que volver al trabajo y yo no quería, porque ya me gustaba mucho ir a la iglesia a conocer a este Dios maravilloso, este Dios de poder. Ya habían pasado como 2 meses de esta situación y no quería volver a trabajar. Y un día llorando le dije, Señor, tú me sacaste de mi trabajo y me mostraste esto. Y ahora yo no quiero volver a trabajar, no quiero volver a ese lugar. Pero fue un desapego porque yo era supervisor y la gente me quería mucho. Pero Dios hizo todo esto para que yo tuviera un desapego de todas esas personas y pudiera ahora servirle a Él. Y llegó marzo del 2013 y a fin de mes, el 30 de marzo del 2013, entregué mi vida completa, porque fue mi vida completa al Señor. Ya no quise volver más al mundo, trabajar para el mundo, solo para Él. Y entré a la iglesia y a la semana después que me bauticé, entré a publicaciones, que para mí publicaciones fue un crecimiento espiritual muy grande, el tener que orar todos los días, a cada rato, cada segundo, poner tu vida en las manos del Señor, cada vez que golpeabas una puerta, no sabías quién estaba dentro, quién te iba a atender, pero el Señor sí, y empecé a confiar plenamente en Él,
a caminar con él, y cuando me tocó salir solita a colportar, no quería salir porque me daba temor. Ya había salido con una chica que me había instruido un poquito, pero tenías que ser valiente y salir solita ya. Entonces me costó mucho ese día, pero tomé mi maleta y le dije, ya señor, tú me sacaste de mi trabajo, me sacaste de todo ese mundo, ahora tú eres mi compañero, sal tú delante de mí. Abrí la puerta y yo vi la silueta de nuestro Señor. Pero lo que más me llamó la atención, que yo miré hacia abajo y vi sus sandalias llenas de polvo. Y ahí entendí cómo el Señor recorrió este mundo buscando esos corazones quebrantados. Eh, Sus palabras atraían los corazones, eran palabras muy dulces, muy tiernas. Empecé a conocer mucho a Jesús y quería imitarlo, quería imitarlo. Y aparte de todo eso, cuando tú vas conociendo toda esta trayectoria de Jesús en este mundo, donde eran sanadas las personas por él, donde no solamente él enseñó, predicó, pero lo que más hizo fue sanar corazones que estaban dolidos como el mío, de una infancia difícil, y después crees que vas a formar una hermosa familia, pero tiene también un dolor tremendo. Pero cuando lo conocí a él, sentí que había una vida diferente para vivirla en este mundo. Yo quería Totalmente. vivirla con él, Te, quería vivirla con él. te enamoraste de ese Jesús de la Biblia y Dios se te manifestó de muchas formas. El Señor te ama demasiado y sabía los planes que tenía para contigo. Em, Me llama mucho la atención esa decisión y esa determinación a servirle 100%, de animarte en este ministerio de publicaciones del colportaje, vendedores de libros cristianos, de salud. De paso, si en el lugar donde estés, golpea un colportor, abre la puerta porque el contenido, el material es muy, muy valioso. Y que tú hayas experimentado de inmediato esa relación con el Señor que te sirvió también, mucho más adelante. Querida Angélica, porque, y quiero que me cuentes aquí esta parte, tu tercera hija cayó en las drogas. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo empezaron un proceso también y cómo te diste cuenta también. El comenzar a conocer a Dios, el colportar, el entrar a hogares, me hizo tener como un contacto con más personas, familias. Y en esas familias, muchas personas me contaban las situaciones de sus hijos. Y siempre me pedían orar por los hijos. Se conversaba un poquito con ellos y ellos me mostraban situaciones muy parecidas a las que yo vivía con mi hija. La droga yo nunca la había conocido, el alcohol solamente, pero una situación en droga no. Y comencé a indagar en las cosas de mi hija y encontré muchas cosas que no conocía, una pipa, unos papelillos y unas cosas así. Y le pregunté a mi hija y ella me dijo, mamá, son de mi primo, mamá, son de mi compañera, mamá. Ella me mentía. Y muchas situaciones que comencé a vivir con algunos hijos de las personas a las que visitaba se relacionaban mucho con las aptitudes de mi hija. Y nunca en ningún momento la enfrenté, le dije, ¿cómo puedes estar haciendo eso? Solamente siempre analicé lo que yo como mamá le entregué a mis hijos. Y lo que a ellos les faltó fue comunicación, compañía, abrazos, amor, afecto, que era lo que yo no tenía sin Cristo, porque no tenía eso en mi vida. Y cuando empecé a conocer a este Dios maravilloso que transformó y cambió mi vida, lo más que le entregaba a mi hija era amor. La esperaba cuando ella llegaba y a veces llegaba con alcohol, drogada. Era una situación muy difícil. Yo solo la besaba y le decía que la amaba y que poco a poco juntas íbamos a salir de esa situación. Y empecé a trabajar con ella, a orar mucho, mucho. De hecho, los días sábados nos íbamos a la iglesia y ella quedaba solita en la casa. Y siempre me mantuve en oración por ella para que Dios me la cuidara, porque ya conocía el caso de muchos jóvenes que se habían quitado la vida en el tema de la drogadicción. Y le pedí mucho al Señor que en algún momento él llegara a su vida,
Yo le dije, Señor, yo no sé cómo, pero sé que lo vas a hacer. Así como llegaste a la mía, tú vas a llegar a la de ella. Y apenas comencé en la iglesia, después en el colportaje, eso te hace crecer mucho espiritualmente, te hace fortalecerte mucho. Y comencé a predicar en mi iglesia. Entonces yo tenía como un cuartito de guerra, un cuartito donde tenía muchos libros, tenía Biblia, y un día viernes mi hija entró a ese cuarto, porque ella estaba desesperada, lloraba muchas veces, mucho, mucho, pero ese día fue una situación que se le escapó de las manos y ella se iba a quitar la vida. Tenía como una de esas cosas, como una gilet para cortarse sus venas, y ella me contaba que ella lloró mucho, pero algo le decía que fuera mi pieza. Entonces ella entró y entró a ese cuartito donde encontró una Biblia y dentro de la Biblia había una predicación que había preparado. Y ella leyó ese mensaje y eso la tocó tanto, tanto que el Señor usó ese mensaje para transformar su corazón. Y los días viernes siempre le oraba al Señor para que en algún momento yo le preguntara a ella, hija, ¿qué vas a hacer mañana? Y ella me dijera, mamá, quiero ir a la iglesia contigo. Y hasta que sucedió. Ese día llegué y le dije, hija, ¿qué vas a hacer mañana? Quiero ir a la iglesia contigo. Nos abrazamos, lloramos mucho y esa noche casi no dormí. Oré mucho, mucho para que ella no se arrepintiera y todo esto pudiera suceder, que fuera un milagro más de tantos milagros que ya Dios estaba haciendo en mi vida. Fuimos a la iglesia y ella lloró desde que entramos a la iglesia hasta que nos vinimos. Lloró mucho. A ella todo la tocaba, una alabanza, en la predicación, todo era como que ella sentía que era para ella. Así que desde ese momento ya comenzó a ir a la iglesia conmigo, empecé a hacerle tratamiento, todo lo que ella iba aprendiendo, desintoxicación a través de algunos jugos, una alimentación distinta, también le hice hidroterapia, cataplasma en su cabecita, y poco a poco el Señor fue trabajando en ella, por la fe que depositaba su madre en todo lo que Dios me iba mostrando todos los días. Y así llegó un momento en que ella me dijo, mamá, yo quiero bautizarme. Y fue un día maravilloso, hermoso. Hoy ya mi hija está casada con un joven muy bueno que él no bebe, no fuma, es deportista, eh, le entiende mucho, porque todo es un proceso aún, muchas veces su carácter le juega en contra, pero siempre estamos ahí afirmándolo la una con la otra, conversando mucho de Dios. Ella entrega a sus niños todos los días al Señor porque tiene dos bebés maravillosos, un hombrecito de 5 años, Luis Daniel, y Leito Leonor, que tiene un añito, que son maravillosos. Para mí la mejor experiencia también, aparte de conocer a Cristo, ha sido ser abuelita. Disfruto a mis nietos, trato de enseñarles, guiarlos por el camino, orar mucho con ellos. De hecho, cuando a mi nietecito más grande le dan una rabieta, porque ella lo concebió igual, todavía había droga en su cuerpecito, así que igual tiene un carácter, pero poco a poco el Señor lo ha ido puliendo y cada vez que Él se enoja, lo abrazamos, le oramos y se le pasa todo. Amén. Qué maravilloso, querida Angélica. Me trasladé a ese momento de tu hijita menor cuando ya te dice a ti que desea, bueno, asistir a la iglesia, felicidad absoluta, y cuando decide por Jesús mediante el bautismo y no desistir por tu hijita mayor. El Señor ya conoce cada corazón y a través de los nietos también el Señor está obrando poderosamente y grandes milagros. El último tema que quiero conversar contigo, querida Angélica, una experiencia que tuviste de vida o muerte con respecto a un asalto. Cuéntame qué fue lo que sucedió y cómo Dios te salvó de milagro en esa situación. Hace poco atrás, no sé si 2 o 3 meses, una familia me llamó para que pudiera orar por ellos y les dije que nos juntáramos en la casita iglesia. Fuimos allá, ellos eran 3, más conmigo éramos 4 personas, más Cristo 5 personas que estábamos ahí reunidas, y donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, dice el Señor que ahí estará con nosotros. Así que Él estaba con nosotros, oramos mucho, fue una conversación muy hermosa, nos fuimos llenos de gozo, de alegría, y ellos tenían su auto estacionado delante del mío. Ellos se subieron y mientras ellos se subían a su vehículo, yo me subí al mío y hablé con mi hija que me había llamado.
Y en eso recuerdo que con Jimena, que es mi compañera actualmente, íbamos a salir a trabajar. Entonces yo me atrasé un poco, así que decidí llamarla y en eso llega un vehículo con 5 jóvenes que ellos dan la vuelta. Yo estaba estacionada hacia mano derecha y ellos se dan la vuelta en la misma calle, pero quedan hacia el lado contrario y se bajan y se dirigen hacia mi vehículo. Entonces yo miro y justo había llamado a Jimena y ellos me muestran pistolas y me apunta con la pistola que si tú miras hacia afuera te queda como la pistola al frente de tu frente. Y me decía, bájate. Solo me gritaba, bájate. En ningún momento me atemorizó, solo lo miré a los ojos, porque siempre yo he experimentado a través de todos estos años que cuando el diablo quiere atacarte o decirte algo y utiliza personas, tú tienes que mirarlo a los ojos y lo intimida. Ellos se intimidan, ellos se ponen muy nerviosos. Y recordé eso y lo miré fijamente a los ojos y él me miraba de una manera diferente a un ladrón, porque un ladrón siempre es con rabia, con ira. Él en ningún momento me insultó, me dijo palabras groseras, solo me decía bájate. Y después él, en vista que no me bajé, da vuelta la pistola y con la cacha de la pistola le pega 3 veces al vidrio sin hacerle ningún daño. Y yo muy tranquila, solo lo miraba y él baja la vista y mira hacia adentro. Él algo vio porque sus ojos se pusieron diferentes, no sabría explicarte cómo, pero como que se agrandan así cuando ves algo sorprendente. Y él llama a su compañero y se van. Quizá uno puede decir lo que experimentaste es una bendición. En ese momento lo único que fue decirle gracias Señor por haberme cuidado muy tranquilamente y ahora voy a hacer lo que tengo que hacer y me fui a Carabineros. Wow. Y así fueron unos días, pero lo más bonito de todo esto, porque igual Jimena llegó a la casa, yo en ningún momento sentí deseos de llorar porque me sentía muy tranquila y con mucha paz y sentí que el Señor estaba ahí conmigo, que a mí, yo le digo, Señor, algún día tú me vas a contar que vio ese joven dentro del vehículo. Es tremendo. Pero después nos juntamos en la iglesia el día sábado y di testimonio de esto. Eh, y uno de los miembros de nuestra iglesia, él dijo, ahora dijo entiendo, porque un compañero de él es vecino de nuestra casita iglesia. Y él contaba, dijo una mujer en un auto blanco que estaba parada al frente de nuestra casa porque son vecinos y la quisieron asaltar. 5 jóvenes con pistola y todo, y los jóvenes que habían en una canchita que estaba al frente, ellos arrancaron hacia sus casas. Entonces ellos observaron todo, pero nadie intervino. Y él le decía, esa mujer es cuidada por Dios. Esa Amén. mujer es una mujer de bendición, porque no le hicieron nada, no le quitaron el vehículo, ellos trataron de romper el vidrio, pero no pudieron y se tuvieron que ir. Y eso no sucede, no No. sucede, porque ellos, dijo, tratan y no se quieren ver frustrados y buscan miles de maneras para que hacer eso o podían haberle disparado. Pero eso no sucedió. Pero a mí me gustó mucho el hecho de que lo contaran como un testimonio de vida de alguien que es cuidada por Dios. Y Amén. así me siento, cuidada por Dios. Siento que Él Totalmente. todos los días está conmigo. Me siento una mujer muy valiente. Quiero ir a todos lados donde Él me mande. Eh, yo siento que Dios, al concederme tantas cosas lindas, me enseñó a manejar, terminar mi educación, porque tampoco la pude terminar cuando teníamos a mi papá que era alcohólico, pero en el caminar con él pude terminar mi cuarto medio, estudiar técnico en polidrogación, naturopatía. Ahora me estoy preparando para dar el examen en el MinSal y ser un médico misionero aprobado para poder ayudar a mucha gente más Amén. y, y poder servirle al Señor como debemos Con servirle. todo. Wow. Yo quiero agradecerte, querida Angélica, por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado parte de tu historia, tu testimonio tremendo. Deseo que Dios te bendiga mucho, que sigas siendo luz, sigas siendo sal, sigas siendo bendición, sigas sirviendo al Señor de la forma en que lo has hecho. Muchas gracias y que Dios te bendiga mucho. Amén. Gracias a ustedes también por invitarme y un texto bíblico que me ha enseñado todo,
que es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Con ese texto siempre quiero avanzar, avanzar, avanzar hasta que el Señor venga. Amén. Muchas gracias, querida Angélica. Y está la invitación, querido amigo, querida amiga. Todo lo puedes en Cristo que nos fortalece. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad. Y también te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.